Compañeros, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Pues el día de hoy estamos compartiendo aquí en el aula virtual de Anafinet en nombre de la Comisión Fiscal de Anafinet, y en esta ocasión les voy a compartir el tema de las obligaciones de la ley FPIORPI y actividades vulnerables. Entonces, bienvenidos, por favor, siéntanse con la confianza de comentar, de externar sus dudas también, y pues entre todos vamos haciendo una buena dinámica. Si cualquier duda, por favor, a la orden, aquí lo vamos viendo. Entonces, mire, comenzando con con el temario que tenemos. Lo que vamos a ver son obligaciones que tenemos establecidas en la ley, pero también vamos a revisar algunas otras cuestiones, ¿no? Que se complementan a la ley. Y también las actividades vulnerables. ¿Cuáles son esas actividades vulnerables que tanto escuchamos? O sea, yo creo que a estas alturas, ya cuando ya pasaron más de 10 años, o ya pasaron 10 años más bien, de que comenzó esta ley, de que entró en vigencia y que ya traemos ahí una historia, pues ya nos va empezando a causar más duda, causar también más curiosidad, y sobre todo también ya las personas, nuestros clientes, o sea, los contribuyentes, nuestros clientes, también ya comienzan a preguntar, porque pues ya sabemos que estamos en la era de la información, o más que información, y por lo tanto se dice una cosa, alguien escucha algo y es algo que se empieza a propagar, ¿no? Y como esta ley es muy sancionadora, pues todavía más, con mayor razón, los contribuyentes pues van teniendo como que un poquito de miedito, ¿no? O sea, sí va haciendo como, oye, ¿y si no hago esto? ¿Y si lo hago? ¿Y si el otro? Entonces, pues bueno, vamos a platicarlo. Es muy amplio el tema, realmente muy amplio, pero pues vamos a tratar en este caso, de enfocarnos, ¿no? En estos temas. Ya después, si ustedes gustan también, veremos otros temas al respecto, algo ya más detallado quizás. Bueno, en este caso, primero, ver esta ley FPIORPI, porque de dónde sacamos ese nombre, ¿no? Pero pues es que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y pues está muy grande, ¿no? El nombre, como vemos, no es como la ley del ISR, ley del impuesto sobre la renta, cuestiones así, sino que pues es muy amplio. Entonces ya se tiene como abreviado y se le llama FPIORPI, o también la conocemos como la ley antilavado, ¿no? Ley antilavado, porque es la que nos va a dar todo este margen, toda esta situación. Ahora aquí vamos a ver rápidamente. Buenos días, Julio, gusto en saludarte, muy buenos días. Aquí vamos a ver el artículo 2 de la ley. Nos dice para qué fue que se creó esta ley, para qué hacemos esto. Y básicamente es proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fin recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, eso es de lo que se encarga la ley, es el objetivo. Todo lo que nosotros vemos de cuestión de PLD, prevención del lavado de dinero, tiene que ver con este objetivo, que les digo, lo encontramos en el artículo 2 de la ley. Cada que yo diga ley, en este caso nos vamos a referir a la ley FPIORPI, ¿sí? Aquí tenemos un cuadrito, pues ya más resumido, ¿no? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene por objeto, por medio de y con el fin de, lo que ya vimos, ¿no? Principalmente, pues, cuidar el sistema financiero y la economía nacional, porque pues ya sabemos que lamentablemente, pues se van muchos recursos en esta cuestión del lavado de dinero. Entonces, ¿para quiénes va dirigido? ¿Quiénes son los obligados en la ley? Pues básicamente tenemos dos sectores. Uno es el sector financiero y el otro es el sector no financiero. El sector financiero no lo contempla la ley realmente porque, como dice aquí, tiene una ley específica de cada sector. Bancos, uniones de crédito, otros organismos auxiliares, SOFOMES, o sea, todo tiene aparte sus propias disposiciones, ¿sí? Entonces, nada más la ley
pues lo menciona, dice, ok, el sector financiero pues va a regirse con sus propias leyes. Ok, básicamente la ley está enfocada al sector no financiero y ahí es donde vamos nosotros. Que aquí es en donde encontramos estas actividades vulnerables y todas las obligaciones que tenemos aquí al respecto. Entonces, ¿cómo es que se cumple con esta ley? Pues bueno, las personas morales que realizan las actividades vulnerables, que a estas alturas, pues bueno, ya podemos saber, ¿no? Por ejemplo, renta de inmuebles, mutuo, las criptomonedas también, ya entraron aquí en el tema de actividades vulnerables. Pues las personas morales que lo realicen van a tener a un representante que es el encargado de cumplimiento, ¿sí? Un representante eh, como los que conocemos, un representante legal, por ejemplo, que es quien está al frente de representar a la compañía, tal cual. Pero aquí se le llama encargado de cumplimiento y es el que va a verificar que se haga todo conforme la ley y que se cumpla, ¿no? Que se cumpla, es lo importante. Y nos dice también aquí, en tanto no haya un representante, corresponderá a los integrantes del órgano de administración o al administrador único, pues es el que se tiene que encargar. O sea, alguien se tiene que encargar, ¿no? Si no se nombra un representante, entonces alguien se tiene que encargar. ¿Y quién? Los integrantes del órgano de administración o el administrador único. O sea, no hay pretexto, ¿no? De decir, no, pues como no hay nadie que se encargue de revisarlo, pues entonces no le hacemos caso, ¿no? O no nos hacemos responsables ante la autoridad por las faltas, no, sino que debe haber un representante. Y las personas físicas, pues, personal y directamente, ¿no? O sea, nosotros actuamos por nosotros mismos como personas físicas. Ahora, aquí es importante saber que no solamente existe la ley como tal, y que encontramos también el reglamento, que también trae obligaciones, encontramos a las reglas de carácter general, como la miscelánea, por ejemplo, digo, la miscelánea, viéndolo del lado fiscal, ¿no? También tenemos criterios y para variar, preguntas frecuentes, ¿no? Criterios de la UIF, en este caso, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y también algunas guías específicas. Ahora, aprovechando aquí el tema, les quiero comentar. Cuando nosotros estamos hablando de prevención de lavado de dinero, vamos a quitarnos nuestro traje de fiscalistas, ¿no? O sea, de fiscalistas que tenemos en la mente, que si es deducible, que si no es deducible, que la ley del impuesto sobre la renta grava, ¿no? O sea, cuestiones de esas lo vamos a dejar a un ladito, ¿sí? Porque pues sí puede ser una ley supletoria, pero no es, o sea, tenemos que separar esas cuestiones, ¿no? Lo que nos va a decir la ley antilavado van a ser otras cuestiones que van separadas, ¿sí? Aquí a veces nos confundimos y bueno, pues digo, nosotros traemos nuestro chip realmente pues es que eso no es deducible, ¿no? O sea, cuestiones así, por ejemplo. Pero vamos a dejarlo, en este caso es la ley, reglamento, reglas de carácter general, así se llaman, reglas de carácter general, criterios de la UIF y preguntas frecuentes. También el SAT, porque bueno, el SAT es la autoridad ante quien nosotros presentamos también todo este cumplimiento. Y miren, aquí justamente el artículo 4 nos habla de la supletoriedad y como vemos no nos menciona alguna ley fiscal. Yo ahorita les voy a dar un caso donde tuve que utilizar una ley fiscal, pero miren, realmente nos dice, es el Código de Comercio, es el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y también la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Estas son las leyes que vamos a poder aplicar de manera supletoria, ¿sí? Esto quiere decir para darle cumplimiento, porque la ley es una ley muy chiquita. Si nosotros la descargamos, o sea, se lee aparte muy rápido. Y así pareciera, ¿eh? Así pareciera que es rápido, porque nos va mencionando cuestiones y lo vamos como que, ok, lo vamos como asimilando. Pues aquí esto, el otro. Pero cuando ya entramos al campo de batalla, realmente ahí es en donde está el tema. Y ahora sí vamos a ver estas obligaciones que contempla la ley para quienes
realicen las actividades vulnerables. También aquí, ojo, debemos de saber que es un conjunto de obligaciones, no nada más es el hecho de voy a presentar un aviso, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un conjunto y que se puede resumir básicamente en estas 6 principales obligaciones. La primera, el alta de la actividad vulnerable. Número 2, integración de expedientes. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Número 3, presentación de avisos. Número 4, resguardo y protección de la información, porque nos hacemos de mucha información. Número 5, visitas de verificación. Y número 6, manual de políticas internas. Digo, con cualquier persona que uno se acerque y diga, oye, ¿cuáles son mis obligaciones? Si realizo una actividad vulnerable, pues bueno, mira, principalmente tienes que darte de alta, tienes que integrar expedientes de tus clientes, tienes que presentar los avisos, guardar la información, permitir las visitas de verificación y tener un manual. Un manual que es el que nos va a aplicar. Se dice que, a mí no me ha tocado, que cuando llega una persona a verificar, lo primero que hace es pedir el manual. Entonces también ojo con esto, ojo con esto. Y además no lo tiene contemplado la ley como tal, ¿no? Pero es de lo primero que pide el visitador, porque ahí está todo, todo es un manual de políticas y procedimientos, como conocemos los de administración, por ejemplo, ¿no? Que llega el cliente, o sea, así, quién lo atiende, qué le dice, qué le pide, después quién autoriza, quién revisa, qué se toma en cuenta, quién le va a pedir los documentos, quién corrobora que sean los documentos. Y todo eso lo debemos de tener así en un manual, todo por escrito. Y también aquí es importante señalar que debe de ser, como todo lo que hacemos nosotros, un traje a la medida. Sí, debe ser un traje a la medida porque todo va a ser distinto. O sea, si tenemos, por ejemplo, 2 empresas que tienen la misma actividad vulnerable, vamos a decir que es la de arrendamiento, ¿no? Pero pues tal vez bueno, de entrada tal vez una sea persona física y otra sea persona moral. Desde ahí ya va a empezar a cambiar todo el procedimiento. No es lo mismo, ¿sí? No, a la persona moral, pues quizá está por áreas, área de administración, área de cuentas por cobrar, va a entrar no sé, el director, etcétera. Y ya vimos que como persona física, pues nosotros somos los encargados 100% de realizar todas estas actividades. Entonces, todo, miren, aquí en este caso, yo estuve viendo y hay muchos manuales, entre comillas, en internet. O sea, podemos encontrar, si nosotros buscamos un manual de PLD, vamos a encontrar muchos son públicos porque son de empresas muy grandes que tienen pues datos abiertos, ¿no? Pero bueno, yo vi uno un día que básicamente un copy-paste, o sea, también ahí, no, de la ley, pero así, o sea, sin adecuarlo, sin tener realmente esas políticas y esos procedimientos. O sea, nada más era ahí copiado de la ley, básicamente las obligaciones y ya. Y eso no es lo que quiere la autoridad. La autoridad lo que quiere es conocer cómo llevas a cabo tú ese procedimiento, cómo es que realmente previenes y cumples con el objetivo que ya lo veíamos al inicio, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque no es así. Cuando nosotros vayamos a prestar este servicio, tenemos que ver exactamente los procedimientos que tiene nuestro cliente, ¿sí? Cualquier pregunta, adelante, compañeros. Ahora, ¿en qué consiste el alta? Bueno, lo primero que debemos de tener es nuestra alta en el RFC, porque al entrar al portal de prevención del lavado de dinero, que es en donde se presentan los avisos, es con la firma electrónica avanzada. Y básicamente todo lo que se hace es con la firma electrónica. O sea, desde que se asigna al representante, o sea, desde entrar al portal, ¿no? Para registrar el alta de la actividad vulnerable. Entonces, se requiere ahí sí no hay que con la contraseña y eso, se requiere la firma electrónica. Eso, entonces es muy importante, ya que tenemos nuestra firma electrónica y, por ejemplo, vamos a suponer que sea un cliente o una persona nueva,
¿no? Nueva, o sea, que apenas va a empezar a rentar, vamos a suponerlo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es darse de alta en el SAT, luego obtener su firma electrónica. Ya que lo tiene, entonces sí, ya puede entrar al portal de prevención de lavado de dinero y ya va a ser ahí su trámite, primero que nada, de el alta de la actividad vulnerable. Ahí nos va a pedir los datos como de desde cuándo llevas a cabo esta actividad, ¿no? Todos los datos, por supuesto, de la persona moral o de la persona física, y en el caso de la persona moral, pues de su oficial o de su responsable, más bien, de su responsable de cumplimiento, ¿sí? Ya de ahí, pues bueno, ahora sí que ya nos podemos seguir con los otros procedimientos. Podemos seguir prestando nuestros servicios, realizando nuestras actividades, pero nunca dejarlo como que sea algo X. ¿Sabes qué? Aquí está el aviso y ya cumplí. No, debemos de cuidar precisamente todos estos puntos que ya veíamos como obligaciones. Dentro de eso vimos que hay una obligación que es identificar a los clientes y usuarios. Y aquí pues se dan varias circunstancias. Tenemos que ver quién es la persona, es muy importante, a qué se dedica. Dice aquí solo cuando existe una relación de negocios. Cuando existe una relación de negocios hay que revisar a qué se dedica esa persona. ¿Y qué vamos a entender como una relación de negocios? Pues imagínense que alguien que realiza préstamos, aquí vamos a ir cambiando las actividades vulnerables, alguien que realiza préstamos, pues va una persona y le hace un préstamo, ¿no? Pero esa persona ya jamás vuelve a tener una operación, sino que fue como de una vez. Luego tenemos a la otra persona que hace que ya es cliente, o sea, literal, por eso decimos, ¿no? Ya es cliente, porque pues todos los meses, 2, 3 veces al año, entonces ahí ya se vuelve una relación de negocios. Por eso en esos casos tenemos la obligación de informar también cuál es su actividad. O sea, primero debemos identificarlo. Y también aquí vemos el tema del dueño beneficiario, que en Código Fiscal lo encontramos como el beneficiario controlador, ¿sí? O sea, esta cuestión del dueño beneficiario ya existe aquí en la ley, ya desde antes, aunque de forma fiscal lo conocimos apenas el año pasado. Y aquí ya nos dice cuando el cliente no es el dueño beneficiario, entonces deberá notificarlo. ¿Por qué? Porque entonces también debe de dar la información del dueño beneficiario. ¿Sí? Aquí, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo es que podemos entenderlo? Supongamos que yo le pido a alguien que vaya a hacer un trámite para comprar una casa. Y la persona va, a lo mejor vamos a suponer lo que va aquí, ¿no? Justamente a pedir un préstamo, pero en mi nombre. Entonces, esa persona no es realmente, aquí dice cuando el cliente no sea, ¿sí? Esa persona realmente, aunque va a hacer el trámite, no es el dueño beneficiario o o quien sea, ¿no? Sobre quien caiga el beneficio total. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Pues entonces, primero que nada, la persona que de la empresa que presta, en este caso, debe preguntarle a la persona que va a solicitar el préstamo. ¿Tú eres el dueño beneficiario? No. Ok, entonces, ¿quién es? Puede ser que diga ese representante, por llamarlo así. Puede ser que diga, no lo conozco. O sea, yo solamente sé que hay alguien más, pero no te puedo decir. Eso lo tenemos que externar también, eso nos dice la ley. O sea, tiene que decir si sabe de la existencia de un dueño beneficiario, o sea, si hay o no hay, y en todo caso de que sí hay, pues si tiene alguna información que pueda identificarlo. Si no, no hay problema, pero sí debe decir si sabe de la existencia o no. Y entonces la persona de la empresa que realiza la actividad vulnerable se tiene que encargar de que eso quede asentado. Nosotros, ¿cómo lo hicimos o cómo es que hacemos acá con nuestros clientes? Lo que hacemos es que tenemos un cuestionario y miren, todo eso viene en el manual. Viene en el manual. Un cuestionario inicial en donde se le pide toda la información en este caso es el cliente del cliente, ¿no?
Se le pide toda la información, se va llenando su nombre, su CURP, dependiendo si es persona física, si es persona moral, la información que se pide y, como dice aquí, recabar copia de la documentación presentada. No es nada más que me diga, por ejemplo, mi CURP es tal y que no se verifique. Se tiene que verificar. Es más, se tiene, quien realiza la actividad vulnerable se debe de quedar con una copia de esa CURP, ya sea que la presentó como la CURP, el formato como tal, o en la credencial de lector. Ahí también está y de ahí se puede considerar, ¿no? Pero entonces se tiene que solicitar toda esa información y dentro de ese cuestionario que les comento, al final viene una especie de declaración, pero es súper importante, ¿sí? Para efectos de la ley, súper importante, en donde dice, o más bien, soy el dueño beneficiario, sí o no. Ya si dice sí, ok, ya se tiene el dato. Pero si dice no, entonces hay otro renglón y donde dice, sé de la existencia, sí o no. Ya, ahí se tiene que especificar. Tengo información para identificarlo y ahí es en donde en todo caso, pues a lo mejor diría, pues sí se llama tal, ¿no? Pero es todo lo que sé. Ya les decía yo en el ejemplo, imagínense que yo voy a comprar una casa, pero le pido a alguien que vaya a solicitar un préstamo y en mi nombre. Entonces va a ir la persona y va a decir, oye, yo vengo a pedir este préstamo, no soy el dueño beneficiario, sino que es Yasmín. Ah, ok, entonces pues de Yasmín vamos también a recabar la información. No sé si quedó clara esta parte, porque puede ser como que, ¿no? Muchos personajes en la historia, pero pues es como lo podemos ir revisando, lo podemos ir también asimilando un poquito para identificar este beneficiario, este dueño beneficiario. Ahora, importante, como que dice, importante, súper importante. Sí, cuando dice, quienes realizan las actividades vulnerables, o sea, es la empresa o la persona que realiza actividades vulnerables, debe de abstenerse sin responsabilidad de llevar a cabo el acto o la operación de que se trate cuando el cliente o el usuario, cliente o usuario, se niegue a dar la información. O sea, digo, es súper importante porque una de las principales obligaciones, ¿cuál es? Identificar al cliente. ¿Sí? Ya les decía, ¿no? Al cliente de quien realiza la actividad vulnerable. Esa persona que no quiere dar la información, pues es porque esconde algo, ¿no? Oye, identifícate, no, no quiero, no te voy a dar mi creencia. Pues no, entonces lo siento, pero no podemos realizar la operación. Pero imagínense, digo, en la ley lo vemos, ¿no? Pero en la realidad, imagínense que en una venta de autos llega una persona y dice, bueno, digo, lo podemos ver en una venta de autos, ya en empresas grandes, pues básicamente no sucede, pero pudiera ser alguna empresa pequeña que se dedica a la compra-venta de autos, por ejemplo, y que llega la otra persona y no le quiere proporcionar la información. Ujú. Entonces, se tiene que abstener de realizar la operación. O sea, aquí sí no hay que qué bueno por esta vez, ¿no? No, sino que se debe de respaldar siempre con la información. Y si no se tiene, pues dice la ley, no tienes que abstenerte. Ahora, la ley no es que nos prohíba realizar operaciones con personas, vamos a decir, lo que sean como sospechosas, ¿no? No, la ley no prohíbe. Lo único donde vemos que nos puede dar una prohibición es aquí, en donde dice el artículo 21, deberás abstenerte. De ahí en fuera, lo importante es que tú avises, o sea, si notas que una persona tal vez, pues, parezca, ¿no? Que está llevando a cabo una actividad ilícita, algo relacionado con lavado de dinero, pues se le reporta a la UIF y hasta ahí queda ya, digamos, la obligación de quien realiza la actividad vulnerable. Pero la ley no le dice, no le vas a vender un carro, no le vas a rentar una casa, no esto, ¿no? Sino, realiza la operación, pero repórtamelo. Aquí simplemente dice, no te entrega información, entonces tienes que abstenerte.
¿Sí? ¿Alguna duda, comentario, compañeros? ¿Algo que quieran externar? Bueno, y ahora tenemos esta famosa obligación, que es la de presentar los avisos. También aquí hay que tener mucho cuidado, porque no de todo se presenta aviso. Aquí vemos qué es lo que se requiere. Presentar los avisos e informes a la UIF por conducto del SAT. ¿Qué requerimos? Datos generales de quien realiza la actividad vulnerable, que es la empresa o la persona física. Datos generales del cliente o usuario, es su cliente, o del dueño beneficiario. Su actividad preponderante ya vimos en los casos en que sea una relación de negocios. Y la descripción general de la actividad vulnerable. Esto es lo que encontramos nosotros en los formatos de los avisos. Está así, digamos, en 3 bloques. Identificación de la persona que realiza la actividad, los datos de su cliente y, o sea, a grandes rasgos, dice aquí, cada aviso tiene campos distintos de acuerdo a la actividad que es la cual se va a avisar. Ajá. Muchas gracias, Héctor. Gracias por el mensaje. Luego, tenemos también la obligación de presentar en ceros, ¿sí? Así, ¿no? Cuando tenemos una declaración en ceros por la que hay que informar, pero en este caso también sucede. Si nos damos de alta por una actividad vulnerable, pero pues resulta que en un mes no realizamos la actividad vulnerable, pero que la vamos a seguir realizando, ¿no? Solamente que en ese mes pues no hubo. Por lo tanto, se tiene que presentar un aviso en ceros. En ceros, digo aquí, no tenemos más duda, ¿no? En este caso, esta obligación está en las reglas de carácter general. Aquí lo vemos en la parte de abajo. Y también tenemos unos avisos que son como urgentes, unos avisos que son urgentes, que se le llama ya en la práctica el aviso de 24 horas. En este caso, este aviso, miren lo que dice el artículo 27, también es de las reglas de carácter general, artículo 27. En el caso de que quien realiza actividades vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de aviso, pero que cuenta con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o están destinados a favorecer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entonces debes informarle a la UIF ya. O sea, dentro de las siguientes 24 horas tú ya tienes que informarle. Y cada una de las actividades tiene como que sus señales de alerta, ¿sí? Dentro de las que yo les podría decir generales, pues una es que se encuentre en los listados por ejemplo, de la Interpol, cuestiones así, ¿no? O sea, en donde ya se tiene identificada a esa persona. Entonces, imagínense, resulta que llega el negocio de esta empresa que realiza actividades vulnerables. O sea, sin dudarlo, y si lo identifica, entonces tiene que dar el aviso 24. No le va a decir nada, no se va a pelear con él, no le tiene que informar absolutamente nada. Simplemente avisar dentro de las siguientes 24 horas. Tal vez nos preguntamos, oye, ¿cómo voy a saber yo? ¿No? ¿Cómo voy a saber si X persona está en un listado de la Interpol? Bueno, cuando nosotros ya nos damos de alta en el portal, vamos a encontrar esos listados dentro del portal y además se maneja como información confidencial. Aquí lo que se hace, digo, ya cuando se tienen muchas operaciones que son para presentarse avisos, lo que hacen las empresas grandes es que tienen sistemas en donde identifican. Por ejemplo, en el sistema se carga todos esos listados que además se van actualizando todo el tiempo. Pues sí, conforme entran y salen personas de esas listas, ¿no? Se van actualizando y entonces al momento, imagínense ustedes, al momento de estar tecleando el nombre de alguien que aparece en ese listado, pues alerta roja, ¿no? Casi, alerta roja, alerta roja. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que realiza la actividad vulnerable? Lo que les decía, ni se tiene que alterar, ni informarle, ni nada. Simplemente le toma todos sus documentos como si fuera cualquier otro cliente, pero en menos de 24 horas tiene que dar aviso a la autoridad. O sea, ese es un hecho, ¿no? Ese sería el primero que les digo, sería como el general. Otro, fíjense, interesante, pues que se note como con cierto nerviosismo, ¿no? O que le urja ya terminar
con esto. O sea, que se le noten cuestiones así, como dice aquí, información adicional basada en hechos o indicios que pudieran provenir que están destinados a este tipo de operaciones, este tipo de delitos. Entonces ahí cuando uno por eso debe tener el ojo también, o sea, y tener personas clave que sean quienes identifiquen a estos clientes o usuarios. De aquí nos vamos a otras obligaciones que también tenemos, que básicamente tiene que ver con la información, porque nosotros tenemos mucha información, bueno, quienes realizan las actividades vulnerables, puede tener mucha información, pues dependiendo de cuántos clientes tiene, ¿no? Hay algunos que nada más de arrendamiento, pues tienen un cliente, que es un cliente que va a ser de todo el año y de varios años inclusive. Entonces, pues realmente no tiene tanta operación. Pero si supongamos que es una joyería, ahí pues puede tener muchos clientes, entonces va a tener mucha información. Entonces tiene que custodiar, proteger y resguardar y además evitar la destrucción o ocultamiento de la información, porque ya vimos que no nada más es que nos entregue, que veamos su credencial de lector, su pasaporte, sino que nos tiene que dar copia y esa copia la tenemos que guardar. Sí, eso es a lo que se refiere la integración del expediente. Y pues también aquí nos dice que por 5 años debemos de conservar la información, ya sea física o electrónicamente. Sí nos permite también tener archivos electrónicos, pero dice siempre y cuando los tengas igual, ¿no? De manera ordenada, que los puedas tú identificar, o sea, como si estuvieras en un archivero grande y ahí todos tus expedientes. 5 años y también es una obligación, como ya vimos, igual, brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que lleven a cabo las visitas de verificación. O sea, no nos podemos oponer. Si llega alguien, no, ahí es de la web, dile que no está. No, sino que al contrario, pues que pase, a ver qué nos va a pedir, el manual, qué más, los avisos que se han presentado, ok, aquí está, expediente, nos va a pedir, mejor, no sé, de todos los clientes, de pruebas selectivas, ¿no? Como se hace, 2, 3 expedientes, dependiendo también las operaciones de la empresa. Y nosotros, o quien realiza la actividad vulnerable, debe de brindarle las facilidades para que pueda revisar. Ok, Ivette, sí, vamos ahorita para allá también. Entonces, terminando con las obligaciones para enfocarnos ya a esos otros temas. Miren, aquí está ya el último del manual. Lo tenemos en la regla de carácter general, les decía, no está en la ley, sino que lo encontramos en las reglas. Y dice que hay que tener un documento en el que se desarrollen los lineamientos. Todo dice, se desarrollen. Los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos que deberá adoptar. O sea, todo a detalle. ¿Quién va a hacer qué autorización, qué se le pide, cómo se guarda, en cuánto tiempo? O sea, todo el detalle de la operación. Desde que se presenta una persona en el negocio, desde ese momento, ¿qué pasos se tienen que seguir? ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario respecto a estas obligaciones? Porque miren, ya nos vamos a las actividades vulnerables. Aquí vamos a ver que es el artículo 17 de la ley el que nos presenta todo este listado de actividades. Y ahí vamos a encontrar, aquí lo vemos, son 16 fracciones en donde vamos viendo estas actividades. ¿Cuáles son? Porque, pues bueno, venimos hablando de actividades vulnerables, ¿no? Juegos y sorteos, tarjetas de servicio y de crédito, tarjetas de prepago, cupones, tarjetas de devolución y recompensa, cheques de viajero, mutuo o préstamo, blindaje, relacionadas con inmuebles. Relacionadas con inmuebles tenemos los de construcción y de venta, de compra-venta. Metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado, custodia de valores, servicios profesionales, por ahí nos hemos de acordar varios, que nos llegó alguna vez una invitación, donativos, comercio exterior, arrendamiento, que bueno, también aquí tenemos el arrendamiento y tenemos los de fe pública, notarios y corredores y también servidores públicos, y también tenemos el de criptomonedas, que fue la última fracción que se adicionó.
Ahora debemos de considerar que hay dos cuestiones que son las más importantes. Son los umbrales de identificación y aviso. Por aquí, ajá, ok, vamos a ver, porque estoy viendo aquí la pregunta de Arturo. Ajá. En caso de empresas hermanas, se hacen un préstamo esporádico, se tiene que hacer aviso. A ver qué otro tenemos. En el caso de personas, ok. Vamos a separar aquí, si bien la ley FPORPI es la que nos da estas reglas del uso del efectivo o del no uso de efectivo para ciertas cuestiones, no va relacionado en cuanto a avisos. Sí, también ahí digamos que hay que separarlo. Y creo que eliminé las diapositivas del uso de efectivo, porque no van dentro de estas obligaciones, ¿sí? Pero les platico, lo del uso de efectivo son restricciones, en donde nos dice, para una operación, por ejemplo, la compra de un auto, tiene que ser, está permitido hasta tantas UMAS. Más de eso ya no. ¿Por qué? Porque entonces ya se está cometiendo ahí una falta y las multas son tremendas. O sea, la multa puede ser por el total de la operación que tú estás llevando a cabo, ¿no? Eso puede ser, imagínense que para la venta de una casa, que también tenemos la restricción de efectivo, si dice alguien, oye, voy a comprar mi casa, 5 millones en efectivo porque aquí los tengo. Ok, ahí están. ¿Quién comete la falta? Los dos, tanto el que compra o el que está pagando como el que está aceptando el dinero, porque no lo tendría que aceptar. Eso es un hecho, no lo tendría que aceptar. Y en este caso la multa pudiera ser hasta por los 5 millones de pesos, hasta el 100% de la operación, imagínense. O sea, no son multas que digan unos cuantos miles de pesos y listo, no, sino que puede ser el total de la operación. Y de ahí no nos vamos a basar nosotros en estas restricciones de efectivo en cuanto a los avisos, sino que cada uno de los avisos tiene su umbral o lo que tenemos que verificar. Mayor a 100,000, sí. No sé, ahí en ese caso, Ivette, en caso de personas que manejan dinero en efectivo mayor a 100,000. Ajá, y tú lo que comentas, este es el otro aviso que se presenta en el SAT, creo yo, que es el de contraprestaciones mayores a 100,000. Pues sí, digo, ahí sí, como nos dicen, ¿no? Si es en efectivo, en joyas, pues se tiene que presentar aviso, pero ese es del SAT, es esa parte, es esa parte, es esa parte. Y Beth, si gustas comentarme si queda claro o no. Ajá, Areli dice, en este caso el notario es un filtro. Ah, sí, claro, sí, ahí viene todo desde el notario, ¿no? El notario es el que no tendría que avalar. Entonces les decía, lo que tenemos que hacer nosotros es ver, porque, por ejemplo, la semana pasada me preguntaron, oye, para las actividades vulnerables, ¿todas presentan aviso? No. Y no es tampoco que partamos de un límite, todas las mayores a 300,000, no, tampoco, cada una tiene su propio umbral, Areli, pero estas obligaciones, se da mucho en otras actividades como compraventa de autos, donde ni siquiera saben que esta ley les aplica. Así es que ese es el problema, que todavía con esta ley, pues hay muchas personas que, o una de dos, o no saben que existe y que les aplica, o la otra es que se niegan. La otra es que se niegan a ponerse en orden con estas cuestiones, pero les digo, no es algo que sea como sencillo, ¿no? Como por ejemplo, en cuestión de fiscal, si dice, pues no presento la declaración, ok, preséntala después, ¿no? Puede ser que el SAT ni se dé cuenta, o a lo mejor hasta que te mande el SAT a llamar, a pedirte la explicación, que le aclares ese dinero, hasta ese momento lo puede ser. En este caso, pues no, tiene otras cuestiones y las multas son peores, ¿sí? Por aquí tenemos a alguien, Areli. Saludos, Jazz. Sí, Saludos. es bien complicado porque hay gente que desconoce y hay otra que conociendo pues no hace caso, ¿no? Y tú les comentas y dices, no, eso no es para mí, eso es para las empresas grandes. Exacto. Sí, muy cierto, muy cierto. Yo lo viví hace unos años con una persona que se dedicaba a construcción, venta de casas y pues le dije, y además préstamos, bueno, o sea, ya un día estuve verificando unas operaciones que realizaban
y cae como en 5 actividades vulnerables, ¿no? Y total que no, o sea, y yo que sepa hasta la fecha sigue sin hacerlo, precisamente por eso que comentas, Arely, o sea, dice, no, 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 yo no voy a hacer nada de eso, no voy a hacer nada de eso, no, ni casi que ni lo invoques, ¿no? Pero en este caso lo que yo siempre digo, y para todo lo que nos dedicamos nosotros como contadores, por escrito, o sea, nada de que no me dijiste, ¿no? eh, Tú tenías que haberme dicho y nunca me dijiste, porque cuando llegan las multas o cuando llegan las invitaciones que también llegan en este rubro para regularizarse, pues es donde empiezan, ¿no? A ver quién es el culpable. Digo, eso ya lo sabemos nosotros. ¿Y quién es el culpable? El contador, siempre, ¿no? Entonces, dejarlo por escrito. O sea, tú ya identificaste que tu cliente está realizando una operación vulnerable. Querido cliente, te comento que de acuerdo con la ley tienes estas obligaciones, tal, y por lo tanto, pues la sugerencia es que ya actúes de inmediato, ¿no? Antes de que la autoridad se dé cuenta. Ya si le hace caso, si quiere, si no, pues ya estará de él. Pero como decimos, o como yo siempre digo, ya no queda en nosotros como asesores, como contadores, sino que ya es cuestión de, pues, de ellos, ¿no? De los clientes. Entonces sí es difícil, yo lo sé. Y miren, aquí todo lo vamos a medir en UMAS, o sea, la ley nos da los umbrales en UMAS. Y fíjense que tenemos aquí, nosotros tenemos en la ley, artículo 17, estos umbrales, o sea, nos va diciendo, cuando pasa de tantas UMAS, tienes que identificar, pero no avisas hasta que pasa de tantas UMAS. Por ejemplo, lo que vemos aquí, préstamos o créditos con o sin garantía. ¿Cuándo tienes que identificar? Siempre, siempre. O sea, aquí dice, prestes lo que prestes, siempre tienes que identificar a tu cliente. ¿Vas a presentar los avisos? No, no siempre, sino que aquí está, hasta que pase de 1,605 UMAS la operación, que ahora ya en 2023 se traduce en 166,502. Ya vimos que ya la UMA es de 103,74. Entonces, hasta que el préstamo pase de 166,000, vas a presentar el aviso. Pero al decirnos que siempre tenemos que identificar, desde ese momento comienzan nuestras obligaciones. Desde el momento en el que tú prestas 100 pesos, digo, vamos a ponernos exagerados, ¿no? 100 pesos. En ese momento tú ya tienes que estarte dando de alta como actividad vulnerable, ya tienes que tener tu manual, ya tienes que estar con tus procedimientos de identificación, ya tienes que identificar a tu cliente inclusive. ¿Cuándo vas a enviar el aviso? Hasta que pase el umbral. Por eso es bien importante tener presentes estos dos límites. Una casa de empeño. Pues mira, Víctor, ahí está la pregunta. Ahí está, bueno, más bien la respuesta. La pregunta y la respuesta. Pero vemos una casa de empeño. Ahí la podríamos tener, sí, como con préstamos, por ejemplo, siempre. Siempre siempre desde el primer momento en que realiza una actividad de préstamo, se tiene que dar de alta. Aquí sí. ¿Cuándo se detona el darnos de alta o no? Desde que tenemos o realizamos una actividad que se debe identificar. Por ejemplo, tenemos aquí derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, que es el arrendamiento. Aquí nos dice cuándo debemos identificar al cliente hasta que pasa de 1,605 UMAS, que son 166,502. Por lo tanto, aunque yo realice actividades de arrendamiento, que sé que es una actividad vulnerable, si mi renta no excede de 166,502, por lo tanto, no estoy obligada a darme de alta ni a cumplir con todas estas obligaciones, sino hasta que al momento que tenga una operación que se vuelva identificable, en ese momento es cuando yo tengo que empezar con todo este cumplimiento, no antes. ¿Sí? No sé, ahí sí ya quedó claro. Son mensuales y ahí nos dice que es por operación. Nos dice que es por operación y pues bueno, en los temas de arrendamiento se considera como una renta. Luego, por ejemplo, activos virtuales que ¿cuándo se va a hacer la identificación? Siempre. Digo, y aquí a las personas que comercian, que tienen sus wallets, sus carteras con criptomonedas,
Pues ya desde inicio, ¿no? O sea, aquí sí ya desde inicio ya nos está pidiendo credencial de lector, nos está pidiendo hasta foto, nos está pidiendo que enviemos documentación como comprobante de domicilio. Eso es justamente lo que está haciendo. Está identificando al cliente. ¿Cuándo? Siempre. Cuando ya nuestra operación con criptomonedas rebase los 66,912 pesos, ahí ya la empresa o la persona, que puede ser físico o moral, que se dedique a hacer esas operaciones de compraventa de activos virtuales, entonces ya va a tener que dar aviso y ya va a decir exactamente, Yasmín, todos mis datos, realizó una operación de tanto, de 100,000 pesos, por ejemplo. Ya se lo envía a la UIF. Yo a veces yo a lo mejor ni me entero, ¿no? Pero ¿de qué sirve esto? Bueno, veíamos al inicio que dice que es interinstitucional. Sí, aquí qué es lo que harían o qué es en lo que se basa toda esta información. Supongamos que yo aquí, una operación de 100,000. Entonces la UIF revisa, ok, ¿no? O sea, aquí Yasmín, pero ¿qué tal que Yasmín ni está de alta en el RFC, ni presenta declaraciones, ni nada? Entonces aquí ya sale el SAT y a ver, pues vamos a ver de dónde sacó estos 100,000 pesos, ¿no? Entonces, miren, está conectado. O sea, si ya desde antes veíamos esas conexiones que el seguro, el Infonavit, a las haciendas locales, también esta información les sirve. También les sirve. Por eso decíamos, no es cuestión de que la ley prohíba, por ejemplo, sino que es cuestión de que tú realizas tu operación normal, tiene RFC, no tiene RFC, pues tú lo vas a constatar, ¿no? En esa información, en ese expediente que vas a armar. Se le va a enviar el aviso, ya tú envías tu aviso, digamos, ahí termina tu responsabilidad. Ya si tiene temas que discrepancia, que no declara, que de dónde, eso ya hay que dejárselo a las autoridades, ¿no? ¿Qué pasa si rentan 4 inmuebles con valor de 50,000 cada inmueble? Ahí se excede del umbral de identificación. Es por cada inmueble, es por cada persona, cliente, como dice, cliente o usuario. Operación con cliente o usuario. Sí, ahí es cuando ya se tiene que identificar y cuando se tiene que dar el aviso en todo caso de esa persona en específico. Ahora vamos a ver, tenemos otras actividades, como ya veíamos, compraventa de inmuebles, por ejemplo, umbral de identificación siempre. Y aquí, en esta segunda, que es administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, por ejemplo, ahí podemos caer muchos de nosotros, por eso hay que tener mucho cuidado con las actividades que desarrollamos. Por ejemplo, esos casos donde manejamos la tesorería del cliente, ya estaríamos cayendo en esto. Entonces ya nos tendríamos que dar de alta ahora sí porque estamos realizando una actividad vulnerable. Entonces, ¿cuándo identificas? Siempre cuando en nombre y representante de un cliente se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados. Ese que yo les decía que nos llegó alguna vez, una invitación fue en general a todos los contadores, o sea, así como que se agarró el SAT, nos llegó a todos. Bueno, no me enteré de uno que no, por buzón tributario, todos los que tenemos la actividad de contador, de auditor, ¿no? Servicios relacionados, nos llegó esa invitación. Pero después, seguramente hay quienes se acuerdan, después ya entramos al buzón y ya no estaba. ¿Por qué? Pues porque corrigió la autoridad, no nos toca a todos, sino nada más a quienes realicen estas actividades. Por ejemplo, también tenemos las cuentas bancarias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacemos transferencias en nombre de nuestro cliente? Entonces, estas cuestiones ya son actividades vulnerables. Luego tenemos también transmisión o constitución de derechos reales, compra-venta, pero estos son prestación de fe pública. Los notarios también tienen que presentar, o sea, su actividad también súper controlada. Corredores públicos, comercio exterior, todos agentes aduanales, todo. Ahora aquí los umbrales de identificación, ¿cómo vamos a verificar? ¿Cómo se hace? Pues bueno, verificar la identidad, solicitar la información, ya lo veíamos, relación de negocios también, ya lo vimos. Ahora, para identificar a los clientes, y me voy a pasar un poquito, no sé, Mari, si hay problema, creo que ya no tenemos otro programa, ¿verdad? Que quizá me paso unos minutos. Bueno, no quizá, me voy a pasar. No hay problema, maestra. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y nada más recordar o comentar que en Quadra Solutions damos los servicios de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y también, por supuesto, las asesorías personalizadas
Si tú crees que estás desarrollando una actividad vulnerable o tus clientes están desarrollando una actividad vulnerable, pues bueno, con gusto lo podemos ver. Te comparto nuevamente mi WhatsApp 998-317-1800 y ahí lo vamos viendo. Si tú tienes un cliente, pues yo te voy guiando para que puedas dar ese servicio, que en mi opinión ya es parte de los servicios del futuro, o sea, hacia dónde vamos, tomando en cuenta todo el panorama internacional y en lo que se enfoca. Ya lo sabes también, si tu empresa, tú crees o ya sabes que caen estos supuestos, hay que cumplir cuanto antes. ¿Sale? Aquí en identificación tenemos que en las reglas de carácter general, porque vas a decir, ¿qué es lo que le vamos a pedir al cliente? ¿No? Bueno, tenemos estos anexos. Y cada anexo nos va definiendo para el tipo de persona. Aquí en el ejemplo tenemos el anexo 3, datos y documentos de identificación de los clientes usuarios de quienes realicen actividades vulnerables respecto de aquellos que sean personas físicas y que declaren ser de nacionalidad mexicana o extranjero, pero ya con las condiciones de residente. Entonces, el anexo 3 nos dice, si tú tienes una persona, si tu cliente es una persona física mexicana, entonces le vas a pedir esto, mínimo le vas a pedir esta información. Y aquí vemos, asentar los siguientes datos. Aquí está, asentar los siguientes datos. Y luego en el inciso B, incluir copia de los siguientes documentos. O sea, no nada más es que me dé su fecha de nacimiento, no nada más es que me dé su nombre completo, sino que tenemos que pedirle la información. Y luego tenemos el siguiente anexo, el anexo 4. Digo, no me acuerdo específicamente de qué es, ¿no? Pero un ejemplo, que sería que sea persona moral mexicana o persona física extranjera, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, acá en Quintana Roo, pues hay mucho tema, por ejemplo, compraventa de inmuebles de extranjeros. Entonces, ahí ya, ¿qué le aplica si es extranjero? O sea, las mismas reglas nos dicen, necesitas esto y esto, mínimo. Ya después de esto, tú le puedes pedir más, pero mínimo yo cuando vaya a revisarte, voy a ver que tengas esta información. Entonces, también aquí lo tenemos súper claro. Una pregunta es si se requieren copias certificadas. No, nos dice que no, deben ser copias simples. Con copias simples no hay ningún problema. Y miren, aquí está lo que veíamos. Los actos o operaciones que se realicen por montos inferiores no dan lugar a obligación alguna. No obstante, aquí tenemos algo bien importante. Si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los supuestos, entonces sí, ya tiene que informar. Y miren, esto es a lo que le llamamos nosotros esquema de acumulación. Este esquema de acumulación es, por ejemplo, que se me juntan varias rentas, pero de una persona, ¿sí? De una persona, no de varias, sino que todo es por cliente o usuario. O sea, nosotros identificamos clientes o usuarios y de ahí las operaciones que se realizan. Bueno, aquí tenemos, este es una guía, como lo vemos aquí, guía de acumulación, porque pues hay también dos formas. Digo, ya cuando uno se va adentrando en este tema de la prevención del lavado de dinero, encontramos que hay dos formas. Unos lo que hacen es que lo que nos dé en 6 meses, lo acumulado en 6 meses, y otros cuando me llegue al monto que tenemos el umbral para el aviso, no sé si me explico, aunque no sean 6 meses, que sean 3 o 4 meses, ¿sí? O sea, hay personas que tienen esos dos criterios. Aquí, ¿qué podemos hacer? O que decimos que estoy bien o estoy mal, realmente no lo sabemos porque, pues, la ley deja esa interpretación, no da la pauta específica de que debes de pasar los 6 meses o si en 6 meses al mes 4 ya superó el umbral, entonces ya tienes que avisar. O sea, eso no está tan claro. Pero nosotros también tenemos una herramienta de enviar a la UIF directamente una confirmación de criterio, así se le llama, confirmación de criterio. Le enviamos a la UIF, oye, quiero confirmar, mira, ya sea la persona, ¿no?, que realiza la actividad vulnerable o nosotros, si tenemos a nuestros clientes que realizan actividades vulnerables, pues se realiza esta actividad, sucede así y así. Entonces quiero confirmar contigo el criterio de si me espero a los 6 meses y ya reporto lo que sea, aunque se exceda mucho más del umbral, o ya cuando pase el umbral para el aviso, aunque no hayan pasado los 6 meses, ya lo envío.
¿sí? Aquí tenemos esa opción también para estar seguros, porque pues esto no es cosa menor, ¿no? Ya les decía. Entonces, en esta guía, miren, aquí aparece. Esta guía ya es viejita, porque de hecho tenemos aquí otra UMA. El ejemplo que nos da es la fracción 15ª, es el arrendamiento. Es de lo que más, porque pues es de las actividades que más se realizan, ¿no? Arrendamiento. Y aquí dice, para realizar la acumulación de operaciones. En arrendamiento, cuando el monto de la operación mensual equivale a 3,210, aquí está, miren, umbral del aviso, 3,210 sumas. Como vemos, es de 2019, entonces ahorita, pues no, si lo multiplicamos por la UMA no nos va a dar. Pero para el ejemplo está bien. Entonces, aquí me dice, el umbral del aviso son 271,000. Aquí lo que está haciendo en es que las operaciones que se identifiquen, miren, esta es otra cuestión. O sea, por eso les digo, cuando hacemos esto no es sencillo, ¿sí? No es sencillo de decir, tengo este criterio y va para todos, ¿no? Sino que hay que revisar específicamente las operaciones que realiza, digo, si nosotros tenemos a nuestros clientes que realizan estas operaciones vulnerables, nos tenemos que meter a revisar todo, exactamente todo. Entonces, dice aquí, bueno, si identificas, entonces acumulas. Por eso, como identifico ¿cómo sé que la identifico? Aquí tenemos umbral de identificación. En agosto identifico la operación. En septiembre no, porque no pasa de los 135,000. Aquí lo que les digo yo, aquí lo que se ve es octubre nada, noviembre nada, pero en diciembre otra vez identifico, son 135,000 mi umbral, con este ejemplo. La renta fue de 140, entonces en este lapso que tenemos aquí agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 5 meses, ya tengo un acumulado de 280 y el umbral de aviso que dice 271, por lo tanto ya se presenta el aviso. Lo que tenemos aquí es, no me espero a los 6 meses, sino que cuando se da, en ese momento ya tengo que informar. Ahora, dice aquí en el ejemplo 2 o en el esquema 2, no hay acumulación porque ningún monto se identifica. O sea, lo que veíamos es, si no pasa del umbral de identificación, por lo tanto no haces nada. Por eso aquí lo vemos. Si tengo una renta de 120, no identifico porque mi umbral de identificación es de 135,000. Por lo tanto, esta operación se puede decir que no es vulnerable. En septiembre tengo 100, luego aquí en diciembre tengo 110, total que ninguna, entonces no presento aviso. Aquí como vemos, no presento aviso porque ninguna se identifica. O sea, no caigo en los supuestos de tener estas obligaciones, de tener las obligaciones de la ley. Y luego tenemos el último ejemplo, donde en mayo, dice mayo aquí 2019, sí es una operación vulnerable porque ya se identifica, ya que el umbral son 135 y en este caso la operación fue de 200, pero ya después no tengo ninguna operación que sea identificable, o sea que no es vulnerable. Por lo tanto, no presenta aviso, ya que no se acumuló, no llegó al umbral de presentación de aviso. Sí, aquí hay que estar muy atentos con estas cuestiones, revisar exactamente si una operación, o sea, el hecho de que sea, por ejemplo, arrendamiento, ya todo es actividad vulnerable, no. Siempre y cuando exceda del umbral de identificación, en este caso aquí lo tenemos, que son 166,502. Cuando excede la operación de esos 166,000, entonces ya se vuelve una actividad vulnerable y hay que cumplir con todo. En estos que dice siempre, pues ya veíamos, ¿no? Desde 100 pesos, o sea, digo, si nos vemos estrictos desde 1 peso, 10 pesos, ya es una actividad vulnerable porque ya se tiene que identificar. Aquí vamos a hacer una pausa para comentar y aclarar que el hecho de prestar 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, como estoy mencionando en el material, no quiere decir que en ese momento ya tengamos que ser sujetos de la ley que se convierta en una actividad vulnerable, sino que es necesario revisar en qué momento se convierten en actividades vulnerables cada una de las actividades señaladas en el artículo 17
de la ley, porque por ejemplo vemos aquí que nos menciona que cuando sea habitual o profesional. La mayoría de las fracciones nos van a indicar esas características, por ejemplo aquí también habitual o profesional, aquí en el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, que son los préstamos. O sea, si tú le prestas a tu hermano 100 pesos, no quiere decir que ya vas a ser sujeto de todas las obligaciones de la ley. Pero si después le prestas a tu hermano, luego le prestas a tu mamá, luego le prestas a tu tío, a tu primo, a tu vecino, etcétera, etcétera, entonces ya se va convirtiendo en una actividad habitual que probablemente con el tiempo pues ya se vuelva también profesional, ¿no? O sea, que a eso te dediques, que esa sea tu actividad principal. Entonces hay que revisar exactamente en qué fracción se ubica la actividad que estamos considerando como vulnerable. Continuamos con el material. Sí, ahí no sé si ya vaya más claro. Ahora, lo que nos comenta, a ver, déjenme revisar cómo va este material. Ajá, aquí tengo un poquito del portal. Lo que nos comenta, Arturo, ya te vi. Empresas hermanas o partes relacionadas y hacen un préstamo esporádico. Se tiene que hacer aviso. Fíjate que ahí caemos en el reglamento. En el reglamento tenemos un artículo que, a ver, déjenme ver qué artículo es. 27 bis, donde nos da ciertas facilidades. Y ahí nos dice, por ejemplo, si son empresas del mismo grupo, entonces no están obligadas a presentar el aviso. Sí se hacen los temas de identificación, pero no del aviso. Ahí te recomiendo pues revisar exactamente. ¿Yo qué hago cuando me cae una cuestión así? Lo primero es pedirle, si ya sé que es un grupo de empresas, entonces le pido una estructura, que me pase un esquema de las empresas que son hermanas, como lo podemos ver aquí. No, que me diga, entonces ya cuando yo veo que realiza operaciones con una de esas empresas hermanas, se cumple con lo demás de identificación, sobre todo identificación, porque pues bueno, ya se dio de alta y todo, pero no se presenta el aviso. Son las facilidades que nos da el artículo 27 bis del reglamento. Entonces ahí te sugiero, te digo, leerlo, analizarlo y verificar que de las empresas, sobre todo que sí caigan en esto, que pertenezcan al mismo grupo empresarial. O sea, vamos teniendo por ahí otras situaciones, les digo, no solo las de la ley, por eso de ahí la importancia de revisar la operación del cliente completa, toda la operación. Y luego aquí vemos con Areli, dice, en cuanto a criptos, yo tenía la duda de si aplica, por ejemplo, si yo compro en alguna plataforma, dice, justo tuve esa duda y preguntaba en el grupo de socios, de hecho sí lo vi, Areli. Sí lo vi y vi que te respondieron que efectivamente, es solo para quienes ofrecen habitual y profesionalmente el intercambio de esos activos. Sí, tal cual te respondieron ahí en el grupo. O sea, se tiene que ofrecer la compra-venta y en este caso él no ofrece, solamente compra y vende para sí mismo. Exacto. O sea, él no realiza la actividad vulnerable. Entiendo entonces que no me aplica, sino a las plataformas. Es correcto. ¿Cómo lo vemos ahí? Pues bueno, nos vamos aquí a la ley rápidamente y es la última fracción, les decía. Mira, dice el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos, propiedad de sus clientes. Entonces ya cuando dice aquí activos propiedad de sus clientes, pues en ese caso ya vamos considerando a la plataforma, que es la obligada, es quien realiza la actividad vulnerable. Ellos se encargan de identificar a los clientes o usuarios y en todo caso ya veíamos cuando pasa el tema del umbral del aviso, es cuando ya se tiene que presentar. Es complejo, dice Arely, exacto, hay que analizarlo muchísimo cada una de las operaciones. No es como una receta de, te pasa tanto. Hay que ver todo el escenario, hay que ver cada cuándo, hay que ver si cae en uno de los supuestos de acumulación, tampoco todas se acumulan. Miren aquí, de lo que veíamos de la acumulación de 6 meses, aquí nos dice para las fracciones 3, tercera, cuarta, quinta, décima, décima primera, décima segunda y décima
sexta del artículo 17. Entonces, aquí tenemos, no todas se acumulan, también ojo con eso, que es la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, en la tercera. La cuarta es operaciones de mutuo o garantía o préstamo, ya lo veíamos, los préstamos ahí también se van a acumular. En la quinta son los servicios de construcción, también a esto de los servicios de construcción tiene un especial detalle en el reglamento, mismo artículo 27. ¿Qué otro? En fracción décima, que es en este caso custodia de dinero o valores. Décima primera. Ok, aquí es la prestación de servicios profesionales también. Luego, décima segunda, fe pública. Y la última, que es justamente la de las criptos. Entonces, también ahí se va a acumular. O sea, también ahí la plataforma Bitso, por ejemplo, que es de las más famosas, ¿no? Tiene que ver y realizar estos esquemas de acumulación, para al momento en el que tiene que reportar a un cliente o usuario. Y ya vimos que son 66,000, ¿no? Algo así. 66,912, o sea, casi 67,000. Entonces, también debe de realizarse esa acumulación, ese esquema de acumulación. Cuando se cae en el umbral de identificación, se debe dar de alta el contribuyente. Así es, Gabriel. O sea, ese es el detonante. Ya tu operación se vuelve identificable, ya comienza tu actividad. O sea, ya es actividad vulnerable, por lo tanto, comienzas con todas estas cuestiones. Por ejemplo, en este de donativos, no es todos los que reciban donativos, sino que a partir de 166,000, o sea, que se tenga un donativo de 166,000, en ese momento es cuando ya se tiene que comenzar con todas las obligaciones de la ley. Lic Gerardo, en arrendamiento, el umbral de identificación y presentación de avisos en base a la suma de todo lo cobrado en el mes o es por monto cobrado de cada cliente. Es decir, ¿cómo se integra? Bueno, para eso nos vamos a ir a la fracción 15ª. Fíjate lo que dice, la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a 1,605 veces la UMA al día en que se realice el pago, ¿no? O se cumpla la obligación. Aquí también es de mucho análisis, todo el tema, en ese tema de arrendamiento, porque dice, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, hay que ver en el mes de calendario de qué se trate. Bueno, son varias cuestiones que les digo, no hay que tomarlo a la ligera, sino hay que superanalizar y leer con detenimiento la fracción que nos corresponde. Esta fracción tiene ese párrafo y el siguiente párrafo es, serán objeto de aviso las actividades anteriores cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a 3,010 veces la UMA. Ya vimos que aquí dice cuando el monto del acto u operación mensual. En este caso es operación mensual, ¿sí? O sea, si tú tienes una renta mensual, bueno, pues ahí es en donde te tienes que basar. Sin embargo, ¿qué dice el primer párrafo? El día al que se realice el pago. O sea, cuando te pagan la renta. Súper análisis en estos casos. Ahora, es complejo, ok. En todo lo de arrendamiento hay inclusive posturas de la autoridad. Hay que buscarlas, exacto. Hay que pedir opinión si no estamos completamente seguros. Existen los criterios de la UIF, hay preguntas frecuentes. Entonces, todo lo que podamos tener de esa información a fin de tener ahí bien, no caer en ninguna de estas faltas. En el caso de una AR que no recibe donativos, pero recibe los fondos de la Inc. en Estados Unidos, que es la sede, es una asociación religiosa, lo identifican como transferencia, debe inscribirse en este portal. Bueno, hay que ver si alguna de estas actividades cae, o sea, si lo ves nada más por el tema de, donativos, aquí misma Rosy me dices, no recibe donativos, entonces podría caer en alguna otra, pues ahí hay que analizar exactamente qué es lo que hace.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, compañeros por aquí? Sí, es un tema que nos da para muchísimo y sobre todo si queremos analizar a fondo cada una de las operaciones vulnerables, ¿sí? Cada una va a tener sus cuestiones, desde las definiciones, por ejemplo, en esta de comercialización de piedras y metales preciosos, también tiene mucho. Tenemos aquí obras de arte, vehículos, blindaje, custodia de dinero de valores. Todas hay que analizarlas correctamente y tenemos esa opción de confirmación de criterio, entonces pues sí hay que hacerlo valer. Tenemos aquí muy interesante, mucho que estudiar. Así es, Arely. No es algo que lo podamos ver. Miren, yo pensé que también iba a sobrar tiempo y pues bueno, ya nos pasamos un poquito. Pero bueno, no importa, no importa. Hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Yo espero pronto que nos veamos. Ajá, licenciado Gerardo, adelante. Veo que tiene levantada la mano. Sí, bueno, aquí en Nogales, buenos días. Hola, sí, hasta Nogales. Sí, mire, mi pregunta que yo hice en base al arrendamiento es el siguiente, ¿no? Ha sido un tema de discusión la cuestión de los umbrales, ¿verdad? Porque habla del monto cobrado, vamos a suponer en el mes, porque declaramos por mes, ¿no? Pero hay casos en los que sí se excede el umbral, pero el umbral en conjunto. Ejemplo, se le cobran 30,000 pesos a Juan, 50,000 a Pedro, 20,000 a Miguel, y se excede el umbral, pero específico por persona no se excede sumando el ingreso de todos los clientes. Entonces, hay expositores que comentan que es sobre el total del ingreso del mes y hay quien dice, no, el aviso es por cada cliente que pase el umbral. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Muchas gracias. Mira, yo también soy de la idea que es por cliente o usuario, ya que nos dice identificación de clientes o usuarios. La identificación es con base en estos umbrales. Entonces, si yo tengo un cliente que su renta es de 50,000, como dices, mensuales, pues no caigo en el umbral de que lo tenga que identificar. O sea, a ese cliente en específico no. Ya si su renta es de 170,000, 180,000, entonces ya desde ese momento ya caigo en esta identificación y por lo tanto ya tengo que ver, ya sea el esquema de acumulación, que es lo que me dice el artículo 7º, y hasta llegar a este aviso. De otra forma no, porque los avisos se presentan por persona. Ya veíamos aquí. Mira, o sea, es en donde yo me baso para decir que es por persona, porque, aquí está. Presentar los avisos. El aviso se compone de 3, les decía, como de 3 segmentos. Uno es de quien realiza la actividad vulnerable, en este caso es el que renta. Luego, datos generales del cliente o usuario. O sea, del cliente, de ese cliente o usuario que yo estoy identificando. En ese caso, entonces ya caigo en todas las obligaciones. Pero de antes, en mi opinión, te digo, y yo lo veo porque me baso en esto y porque se habla todo el tiempo de clientes o usuarios y operaciones. No nos habla de que el total de tu actividad exceda de este monto. Es ahí en donde lo podemos ver. Muchas gracias a ti, Gerardo. A ver, tenemos aquí otro. Rosy, adelante. Mira, aquí tengo abajo en las diapositivas están los datos de contacto. Es el WhatsApp y el correo electrónico. Ahí con gusto podemos revisar algunas dudas. Ajá, Juanita, muy interesante. En el caso de tarjetas de crédito, el banco le ofrece más de 90,000. No se debe dar aviso hasta que se haga uso de todo el crédito. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a revisar qué nos dice. Te digo que hay que irnos ahí a revisar. La fracción segunda, emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor que sean emitidas o comercializadas, que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras. Ya veíamos, si es una entidad financiera, sector financiero, no le aplica esto, le aplican sus otros criterios. O sea, si es
Banamex, Bancomer, Bancoppel, todo eso se va a regir con sus leyes, como veíamos de inicio. Sin embargo, por ejemplo, aquí que sí entraría Liverpool, por ejemplo, ¿no? Que es un caso en el que no es una entidad financiera y tiene préstamos. Aquí ya veríamos y que nos dice, serán objeto de aviso cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 1,285 veces. Es lo que teníamos aquí. Entonces, miren, lo que les decía yo, o sea, la importancia de revisar cada una. No nos podemos ir con una sola línea de decir, así es todo. No, cada una va a tener sus propias especificaciones. Aquí dice eso. Cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta sea igual o superior, y aquí vemos tarjetas de crédito de servicios a 1,285 UMAS en este caso. Sí, ese sería, Juanita, y pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, compañeros. Sí, muy interesante y sí hay que estudiarle mucho, o sea, no es algo que sea sencillo, pero es muy, bueno, en mi caso, yo les platico mi propia anécdota, yo veía que pasaba la información de PLD, ¿no? O sea, ahí, sí, pues una más, y realmente no le ponía mucha atención. Sin embargo, el año pasado, ya dos clientes me pidieron que enviaran las propuestas para llevarles todo su tema de PLD, y dije, pues, a estudiar, y se vuelve apasionante, se vuelve apasionante conocer todos estas actividades, cómo se desarrollan, los detalles de cada una, todo el cuidado que debemos de tener. No es algo sencillo, ya lo vimos, debe ser mucho análisis. Y adicional, pues ni siquiera comentamos las sanciones, ¿no? Que les digo, lo vamos a dejar para una próxima sesión. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí todo este tiempo acompañándonos. Por aquí tenemos uno de construcción. Aquí lo tenemos, siempre se debe identificar, y aquí hay que el umbral del aviso son 832,000. Te sugiero leer el artículo 27 bis igual del reglamento. Ahí vamos a encontrarlo, adicional a los criterios que tiene la propia UIF para construcción. Muchas gracias a todos, que estén muy, muy bien. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, maestra, igualmente, que esté muy bien. Saludos. Gracias por ver nuestros videos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió, no olvides darle like, compartir y comentar. Y también, por supuesto, suscribirte al canal. Y recuerda, lo aprendiste en Cuadra. Hasta pronto.